la suya también. Bueno, la verdad que es una alegría, es una bendición. Me gustaría que esté yo. ¿No? Estamos coordinando acá un poquitito. Está bien, hermana. Le voy a pedir a los participantes, mientras que usted se acomoda, hermana, que por favor no toquen la pantalla, ¿sí? Para que podamos apreciar mejor la clase. La semana pasada tuvimos que cortar para volver a presentar pantalla porque se rayaba mucho. Entiendo que por ahí a veces sin querer o algo, pero ese detalle nomás. Bien, hermana, disculpe, le dejo que sí que continúe. Está bien, Juan Manuel. Bueno, bendiciones, bienvenidos a todos. La verdad que es una alegría, como varios de ustedes dijeron, que estamos reunidos, que estamos en contacto, que nos podemos ver, y sobre todo que podemos compartir la palabra de Dios en este contexto tan difícil que nos toca vivir, pero tenemos, a Dios gracias, esta internet que nos conecta. Surgió una frase hace un tiempo con esto de la pandemia que decía que el diablo cerró los templos, pero Dios abrió las casas. Y ahora lo podemos comprobar, ya lo comprobamos varias veces, pero en este momento están desde distintos lugares, están en toda la región, de todas las provincias, en todas las casas. Así que le damos gracias a Dios y que sean todos muy bienvenidos. A mí entonces me toca la temática enseñanza, maestro y metodología. Son todos estos agentes del proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro del título, ustedes podrán observar que puse enseñanza, maestro en el medio y metodología. Quisiera que ustedes se den una idea, se imaginen una balanza. La balanza es un instrumento para pesar, ¿verdad? Y en el medio está el pilar central. Ese pilar central, en este caso, es el maestro. Y de un lado de la balanza está la enseñanza que el maestro sostiene. Esa enseñanza sostiene ese brazo. Y del otro lado está la metodología que justamente debe tomar una metodología apropiada para que se produzca el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La enseñanza, a ver, no baja este. Ahí está. Ahí está. La enseñanza depende entonces del contenido. El contenido es un elemento también del currículum y es el qué enseñar, que es el conjunto de saberes, la totalidad de los temas que entran en la clase. Ese contenido, como por ejemplo a nivel Estado, del gobierno oficial, vienen a través de los programas de estudio. En las escuelas antes se decían materias y era, por ejemplo, matemática, historia, geografía. Después se engloba y son llamados ahora asignaturas, y esas asignaturas son ciencias sociales y bueno, todos esos tienen su programa, sus temas. Eso se llama el contenido, el qué enseñar. Hay varios tipos de saberes, de conocimientos. El más global que podemos nosotros recordar ahora es el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. El conocimiento vulgar es el que se transmite de generación en generación, es el que se transmite en la casa, que se transmite a través de
el accionar de cada uno de nosotros, de generación en generación, sin intención, sino que en el cotidiano vivir. Y el científico ya es el más comprobado, el más estudiado, el que tiene distintas hipótesis, el que va tomando distintas teorías para después lanzarlo a decir, bueno, es un contenido cierto, es una ciencia, tiene sus leyes. Entonces tenemos aquí dos tipos de contenidos, el vulgar que se transmite y el científico que se estudia a través de los laboratorios. Para entender esto les voy a dar un ejemplo, la sal, por ejemplo. Si nosotros le preguntamos a la ama de casa o al cocinero qué es la sal, y nos va a decir que la sal es el condimento que se le pone a la comida para que tenga gusto. Pero si nosotros le preguntamos a un científico, a un bioquímico, a alguien que estudió la ciencia, nos va a decir que la sal es un cloruro de sodio, que la fórmula molecular es tal y tal, nos va a dar la respuesta científica de ese elemento. Por eso, vuelvo a repetir, los tipos de saberes son los vulgares y los científicos. Tenemos aquí otro tipo de saber que serían los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales, ¿qué son? Lo que hay que saber serían los hechos, los datos, las fechas, los conceptos, principios, decir la historia, por ejemplo, lo que uno estudia de la geografía, esos son los conceptos. Los procedimientos, ¿qué son? El qué hay que hacer. Y ahí vemos las distintas actividades orientadas a lograr una meta. Por ejemplo, si uno se inscribe en una maratón, tiene que hacer distintas destrezas para lograr llegar a la meta. O, por ejemplo, eso es cuando tenemos el saber hacer de lo que significa la destreza física, la destreza motriz, también el dibujo, las artes, es el procedimiento que uno tiene que hacer para lograr esa habilidad. Y están los actitudinales, que a mi modo de entender, y creo que para todos, los actitudinales son los conceptos, los saberes más importantes. ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros. Y es el cómo hay que ser, las actitudes, los valores, las normas. Y acá tenemos que revisar un poco el carácter de cada uno de nosotros, tenemos que hacernos la autocrítica, tenemos que revisar a ver nuestro comportamiento. Al leer esto me acordaba del autor Bernardo Stamatea, que habló y que tiene un libro de gente tóxica. Esa gente que dice que es que nivela para abajo, que destruye al que está oyendo, que no tiene autoestima, que le mete miedo, culpa. Y ahora estuve escuchando los otros días que están las gentes vitamina. Esa gente vitamina es la que tiene empatía, la que tiene la simpatía también, la que tiene una escucha activa, la que entiende rápido el problema del otro y trata de, con un optimismo total, de solucionarlo. Entonces yo digo, nosotros como maestros, qué hermoso sería tener esa actitud de ser vitamina, ¿verdad? Entonces, tenemos que revisar nuestra actitud en cuanto al respeto al otro, respeto al ambiente. Ahora se estudia mucho y hay muchas instituciones que hablan de respetar el medio ambiente. Tenemos que tener el valor es ser solidarios, ser responsables, y la norma, no yo, una norma, la norma son las leyes, las ordenanzas, y ahí puse como ejemplo ordenanzas del tránsito. Si yo voy manejando y veo que el semáforo está en rojo, me tengo que detener.
y es una norma que nosotros tenemos que aprender. Cuando aceptamos la norma, estamos aceptando lo que tenemos que hacer. Si yo voy y paso el semáforo en rojo, evidentemente no acepté esa norma. Nosotros tenemos que funcionar como corresponde, aceptando las normas. Los otros contenidos que vamos a ver ahora es el contenido literal y el contenido espiritual. Como dice acá, el contenido literal de la lección son los conceptos, los que yo les decía anteriormente cuando hablamos de los conceptuales. Los conceptos serían en la historia, si nosotros hablamos de los hombres, de las mujeres, de las ciudades, de las naciones. En la Biblia nosotros tenemos mucho contenido literal. Cuando hablamos de los incidentes históricos, se narra en la Biblia todo lo que nosotros podemos aprender a través de la historia de la Biblia. Pero este contenido literal es solo un andamiaje, es solo un esqueleto, es solo una estructura. ¿Para qué? Para llegar al contenido espiritual. El contenido espiritual es lo más importante, no solo la historia, sino descubrir que esa historia que me contaba el contenido literal, esa historia tiene que ser una transformación de mi conducta, tiene que ser un cambio que produzca esa historia en mí. Entonces, ese es el significado de la escuela bíblica, que esos elementos literales que la geografía, la biología, la biografía, cuando estudiamos, por ejemplo, la biografía de algunos de los profetas nuestros, de algunos de los personajes de nuestra historia bíblica, esas sean para nosotros un alimento interior, que nosotros podamos nutrir el alma con ese tipo de contenido espiritual. Todos estos contenidos, el científico, como yo les dije, el conceptual, procedimental, actitudinal, ahora vemos el contenido literal, el contenido espiritual, todos estos contenidos se enseñan, se aprenden y se evalúan. Para eso están justamente. Se enseña, nosotros podemos ver que hay una enseñanza normal, cotidiana, pero también hay una enseñanza a través de las escuelas, las instituciones, ya son enseñanzas programadas. Y se tiene que aprender. ¿Y cómo vamos a saber nosotros eso? Con la evaluación. Tenemos que evaluar. Ahora vamos a ver al maestro. Como yo les dije, el maestro es el pilar que sostiene esa enseñanza y que toma los apropiados métodos. ¿Quién es el que enseña? Es justamente lo que vamos a ver ahora, quién es y qué hace el maestro. Cuando a mí me encanta, me gusta, lo pongo en práctica y cada vez que tengo que charlar con alguien, me remonto al versículo de 1 de Timoteo 4:16 que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es fundamental, hermanos. Tenemos que tener y prestar atención a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Creo que Pablo, en vez de decirle a Timoteo, nos tiene que decir a todos nosotros, ten cuidado de ti mismo. Es importantísimo nosotros que revisemos nuestra conducta como maestros, como líderes. Y obviamente de la doctrina, de la palabra de Dios, nutrirnos de esa palabra, persistir en ella, permanecer en ella.
Pero fíjense lo que dice después, haciendo esto de revisar nuestra conducta y de permanecer en el camino cristiano, te salvarás a ti. Y claro, gracias a Dios nos salvamos a nosotros. Pero después dice, y a los que te oyeren. Qué privilegio para nosotros, pero qué responsabilidad para los que te oyeren. ¿No les parece, hermanos, que es terrible este versículo, sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y nosotros como maestros tenemos muchos oyentes a través de los distintos años que podemos enseñar en la escuela bíblica, pero no es solamente la enseñanza y el momento de la clase, sino en todo momento nosotros tenemos que tener esa conducta de líder, esa buena actitud. Bueno, ahora vamos a ver la personalidad. Y acá hay unas cuantas cualidades. Dice, manso y humilde, fiel, idóneo, diligente, íntegro, disponible, dedicado, perseverante, esforzado, valiente, entendido en todo, de buen testimonio, integrado al cuerpo de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Y ustedes me van a decir, pero hermana, todo lo que puso ahí, ¿cómo vamos a hacer tantas cosas? Pero yo lo único que hice fue transcribir algunos pasajes, todas estas cualidades, todas estas virtudes están en la Biblia, están en la Biblia. Yo no hice nada más que copiar lo que el Señor nos manda, ser manso y humilde, ser fiel, ser idóneo, entendido en todo. Y hay varias citas, pero tomé 3, por ejemplo, la de Mateo 11:29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Tenemos que seguir al Señor Jesús, Él es manso y humilde de corazón. Es la única vez que Jesús habló de sí mismo. No se registra en la Biblia otro pasaje que el Señor se haya mencionado alguna cualidad, que Él es manso y humilde de corazón. Él hablaba de sí mismo. Lo que Él nos quiere decir a nosotros, a los maestros, y los que nos demandan, es fácil si tenemos la fe en Jesús, la fe en el autor y consumador de la fe. Después tengo otra cita que es en Josué 1, y está del 1 al 18, no lo voy a leer todo, voy a ir parafraseando, y dice, le encarga la tarea que dejó Moisés y le dice, Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, estaré todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Y acá yo puse esforzado, valiente. Le da ánimo, porque le dice, levántate. Moisés ha muerto. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos como peso? Que esto no puedo hacer, que el otro me fue mal, que embarrados en un momento traumático de nuestras vidas. Ya fue, eso ya fue. Moisés ha muerto, dejemos las cosas atrás que nos fue mal, comencemos y levantémonos en el nombre de Jesús y pasemos el Jordán. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Él nos demanda a nosotros que nos esforcemos, pero nos da la oportunidad de estar con nosotros. Y ese es el valor de la compañía. No estamos solos, estamos con Jesús. El otro texto que tomé en 2 Corintios 3, 5 y 6, y dice, no seas competente por nosotros mismos, para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. ¿Y eso qué quiere decirnos? Que no nos que no tomemos un orgullo total, que no seamos vanidosos, que tenemos que tener equilibrio. El equilibrio, nosotros tenemos que echar fuera el orgullo personal, fuera el orgullo, adentro la humildad, porque por ahí dice también que la palabra mata y el espíritu vivifica. Nosotros tenemos que echar de nosotros todo orgullo y el espíritu nuestro, el espíritu alineado con el Señor, tenemos que seguir. Ciertas características: la confianza en sí mismo. El docente no puede entrar a una clase con titubeo, con depresión, con falta de ánimo, no. Sin el aspecto tan positivo de tener la confianza de uno mismo, es muy difícil para el maestro ganar la confianza de los alumnos. Es importante que nosotros nos posicionemos frente a los que nos están escuchando, a nuestros alumnos, con una cierta y determinada capacidad de enfrentar el contenido, la clase, los alumnos, etc. También tenemos que tener compasión por los otros, tener la capacidad de entender el sentir del otro, que es la empatía. Respeto por las individualidades de los alumnos, atender al alumno en particular, porque a veces nosotros llegamos a la clase y vemos la clase completa, no tenemos otro pensamiento que dar nomás la clase, pero tenemos que parar un poco, pensar en que acá hay personas que están oyendo, que tienen sus dificultades, que vinieron con problemas, entonces esperar, charlar con ellos, mostrarle el interés que nosotros tenemos por cada alumno en particular. Pero también tenemos que manejar la clase en el sentido de, a veces hay un alumno que demanda demasiada atención, que participa mucho, que interrumpe incluso la clase, y que los demás alumnos se quedan como observadores. Con mucha estrategia nosotros tenemos que decir a ese alumno que espere un momentito y tenemos que darle la participación a todos los otros. Amigabilidad, una palabra, de ser amigos. Debe mantener su autoridad el docente sin dejar de ser amigos con el estudiante. Es importante, nosotros tenemos que tener autoridad frente a la clase, pero no por eso tenemos que estar en competencia o alejados de los chicos, de los adultos, de la clase que nos toque. El entusiasmo por el contenido. Si yo voy a una clase y doy de a poco los contenidos o el personaje que estoy por desarrollar, no va a caer bien, no llama la atención. Yo debo mostrar interés y gusto por lo que estoy enseñando. Debo dedicarme, debo yo primero querer eso que estoy enseñando, tener entusiasmo por lo que estoy diciendo y transmitir desde ese lugar a toda la clase. También tenemos el sentido del humor, saber cultivar este sentido especial que tenemos para el aprendizaje. Después, cuando vemos metodología, vamos a ver también, a repasar lo que es los distintos métodos, y ahí hay también métodos de juegos, de estar en un lugar, en un ambiente alegre, en un ambiente divertido, que también se aprende. Y la habilidad creativa, perdón. Es decir, tratar de sorprender con nuevas ideas en la enseñanza. Eso lo vamos a estar desarrollando también después, en este caso, con la metodología.
Antes de preocuparnos o acomplejarnos por obtener esta personalidad, recordemos que muchas de estas virtudes se logran con paciencia, con entrenamiento, con predisposición, con experiencia y sobre todo confiar en la ayuda inigualable de nuestro Señor. Vamos a seguir la actividad. La actividad del maestro. Tenemos esta actividad que tenemos que hacer nosotros, desear constantemente crecer en la vida cristiana. Eso está en Efesios 4:12, dice, desde el 11, el muy conocido pasaje dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Según la actividad de cada miembro, acá está hablando del equipo también. Y nosotros como escuela bíblica tenemos que, Walter hablaba el sábado pasado y hablaba del comité, cuando explicó lo que es el organigrama, dijo que la escuela bíblica tiene que tener un comité. Es un equipo, el equipo es formado por distintas personas que tienen distintas habilidades, distintos saberes esas personas, pero en conjunto llevan adelante el objetivo de la escuela bíblica. Orar pidiendo a Dios sabiduría para desempeñar la función del maestro. Cuando nosotros a veces decimos no tenemos sabiduría, me acuerdo en Santiago, que dice Santiago, al que le falte sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada la sabiduría. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos en el concepto literal de las cosas, pero Dios nos da la sabiduría espiritual para entender, La otra actividad que tiene el maestro es promover y apoyar la escuela bíblica. Promover la escuela bíblica. Nosotros tenemos en la iglesia los cultos, las reuniones de oración, de alabanza, los domingos, y tenemos que estar mirando a ver quién no está en la escuela bíblica, quién no quiere aprender, y apoyar a la escuela en el sentido de captar a los alumnos, de buscar a los alumnos. Pero también hay personas que no se van a las iglesias y sin embargo quieren saber. Nosotros como iglesia les cuento una experiencia que tuvimos unos años atrás de un matrimonio que no era de nuestra iglesia, pero que le gustaba mucho la Biblia, y nosotros tenemos una clase que le llamamos la clase de los nuevos, porque evidentemente no podemos dar a la gente que recién se convierte, a la gente que recién inicia, o a la gente que viene de afuera, viene del catolicismo, de otras religiones, y quiere aprender la Biblia. Nosotros tenemos que apoyar y tenemos que tener esa matrícula abierta. La escuela bíblica es abierta. La tenemos que dejar que cualquiera, no peyorativamente, cualquier persona que quiera estudiar venga a la escuela bíblica. Preparar la otra actividad de la maestra, preparar la lección cada día para compartir, desarrollar y enseñar en la clase. Yo le digo a mis maestros, si uno prepara, nosotros tenemos la escuela bíblica cuando era presencial, ahora la tenemos virtual, los domingos a las 9 de la mañana comenzaba. Pero yo les decía, si ustedes el sábado a la tardecita empiezan a preparar la clase, van a tener una clase, sí, porque a lo mejor ya saben, porque es un contenido viejo, porque es una clase que muchas veces la dieron y se dejan estar. Pero no es así.
cada clase uno tiene que prepararla todos los días, tiene que buscar en distintas versiones, tiene que buscar distintos libros y por supuesto después con qué recurso didáctico complementar la clase. Otra actividad del maestro es conocer a sus alumnos. Eso más o menos ya les dije, estar atento al grupo de la clase en general, pero a cada alumno en particular. Es una actividad del maestro. Si está enfermo, orar por él, si tiene algún conflicto, acercarse a él, ser amigo, como les dije, es una actividad que tiene que tener. No es solamente la enseñanza, sino es el acompañar a cada alumno. El motivar a los alumnos al diálogo, a la reflexión, a la participación e interacción en clase con sus compañeros, Y el compromiso efectivo tiene que tener como actividad el maestro, el compromiso con Dios, con su familia, con su iglesia y con los alumnos. Vamos a recordar ahora al maestro de los maestros, a Jesús. Él en San Juan 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. A él le gustaba que le digan maestro. Walter dijo en la clase pasada que 31 veces lo llaman maestro en la Biblia y él mismo 5 veces se llama maestro. Le gustaba el término maestro. Y en Lucas 2:52 se registra allí el proceso de desarrollo de crecimiento de Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. En sabiduría, ¿qué es? Es el desarrollo intelectual. Si nosotros nos acordamos que Jesús se iba al templo o a las sinagogas y leía la palabra, él estudiaba literalmente la palabra, el desarrollo intelectual. Crecía en estatura, su desarrollo físico, porque lo veíamos cuando tenía 12 años, después siguió creciendo y creciendo, su desarrollo físico él también lo atendía. Gracia para con Dios es el desarrollo espiritual que tuvo Jesús, que se apartaba a orar. Esa clase tuvimos anoche, una hermosa clase, virtual por supuesto. Jesús siempre tenía un momento para ir y hablar con su Padre. Él nos da en ese sentido el ejemplo del desarrollo espiritual, de estar con gracia con Dios. Y gracia para con los hombres, es el desarrollo emocional, el desarrollo social. Por ahí nosotros no tenemos que estar aislados de las personas, tenemos que tener una vida social, tenemos que, como Jesús la tuvo con sus amigos, con sus discípulos, en ese sentido también tenemos que crecer socialmente y en gracia para con los hombres. Bueno, esto también es otro desarrollo integral, desarrollo, como yo les dije, espiritual, es mantenerse en comunión con Dios y con los hermanos. Acá tengo como sugerencia, la sugerencia de esto sería buscar constantemente la presencia de Dios y por supuesto la llenura del Espíritu Santo. Los recursos que podemos hacer y tener para este desarrollo de dimensión espiritual es la oración, el ayuno, el meditar la palabra. Bueno, es una vida cristiana, ¿verdad? Dimensión intelectual, capacitarnos como lo estamos haciendo ahora, capacitarnos, buscar distintos tipos de enseñanza. La enseñanza en general, tenemos que leer distintos informes, distintos libros,
la enseñanza intelectual es muy importante, más ahora que tenemos mucha literatura a nuestro alcance, y obviamente la enseñanza cristiana. Como sugerencia entonces es mantener un programa de estudio. A veces uno se deja estar, pero si uno tiene un programa de estudio, hacer cursos de capacitación, actualizarse, estar siempre viendo qué es entendidos en el tiempo, ¿no? Actualizarse y tener un perfeccionamiento con los distintos contenidos. A veces uno se enfoca en un contenido o en una, y está bien, es una especialidad, pero también podemos tener otros tipos de contenido. Dimensión física. El maestro tiene que cuidar su aspecto físico, tiene que cuidar, tiene que ver el control en el médico, tiene que hacer distintos tipos de controles para tener buenas condiciones físicas, ¿no es cierto? Pero también hay sugerencias de caminatas, de ir a hacer ejercicios físicos. Cuidar nuestra parte física es importante porque es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también es un elemento importante que nos dio el Señor. Y la dimensión social es relacionarnos con el otro, es tener un contacto con amigos, con distintas personas, tener una charla alegre, a veces tenemos conflicto y bueno, vamos y contamos a nuestros amigos, tenemos que hacer una charla, un diálogo, saber escuchar, pero también saber cuándo hablar, tener encuentros con distintos tipos de esparcimientos sociales, de personas. El diálogo, las interrelaciones personales son muy importantes, hermanos. Entonces, acá está el desarrollo integral de la persona, espiritual, intelectual, físico y social. La necesidad básica de las escuelas es que tengamos que tener maestros cuyas vidas, personalidades, experiencias sean tales que se vuelvan deseables y atractivas. Cuando hablamos de la enseñanza, a ver, paso aquí al desarrollo le vuelvo atrás la filmina, hermanos, que cuando Jesús crecía y tenía distintos tipos de, a ver, sí, aquí, está bien. Como les dije, nosotros vamos a ver a Jesús como el maestro de los maestros. Jesús y su ministerio de enseñanza quise traer acá a recordarles a ustedes lo que él hacía. A través de los evangelios nosotros podemos ver en muchos pasajes, sobre todo en Lucas, cuando él habla acerca de las enseñanzas. Y Lucas en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, hasta en el capítulo 11, en varias veces dice, y Jesús enseñaba, y Jesús enseñaba. Varios versículos dice, y Jesús enseñaba. ¿Y dónde enseñaba? Enseñaba en las casas, por ejemplo, en la casa de Marta y María. Enseñaba en las casas de los fariseos, está en Lucas, cuando se fue a la casa de un fariseo, Lucas 7:36. Enseñaba en las sinagogas y en los templos. Muy bien hizo la diferencia Walter el sábado pasado cuando habló. En las sinagogas se leían los 5 libros, era una enseñanza religiosa. Y en el templo hizo alusión cuando estaba Samuel y cuando fue llamado, etcétera, etcétera. Jesús enseñaba en los templos, Jesús enseñaba en las aldeas, Jesús enseñaba junto al lago, Jesús enseñaba en distintas ciudades. Dice, viene caminando en Galilea y ahí pensaba enseñar. Jesús enseñó junto a un pozo a la mujer samaritana. Es decir, Jesús enseñaba en distintos lugares, en todos los lugares. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener
como ejemplo. Nosotros somos enseñantes en distintos lugares, no solamente en la clase, sino donde vayamos, nosotros estamos enseñando con nuestras palabras, pero con nuestra actitud, con nuestro comportamiento también. Jesús enseñaba a multitudes, pero también enseñaba a una persona o a un grupo, como a sus discípulos, a una persona sola, a multitudes y a un grupo, es decir, a diferentes personas. Y Jesús enseñaba todos los días, incluso fue a enseñar el día de reposo que tuvo su reproche también. Entonces, Jesús enseñaba en todo lugar, a toda persona y en todo tiempo. ¿Y cuáles eran los recursos didácticos de Jesús? Los recursos didácticos podemos ver nosotros en la Biblia que usó elementos visuales, porque él decía, mirad la higuera, mirad las aves del cielo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Usó el elemento visual para después tener la enseñanza. Usó a través de parábolas. El recurso didáctico es la parábola. ¿Qué es la parábola? Son narraciones breves, simbólicas y tomadas a lo mejor de la vida cotidiana, que se extrae de ella una enseñanza moral, una enseñanza profunda. Se registran en Mateo, Marcos, Lucas, hay 39 parábolas. El ministerio de enseñanza de Jesús se caracterizó, hermanos, por ser simple, por ser simple. Él tenía una simpleza total, pero era profundo. Había que entender, el que tenga oídos para oír, oiga. Y nosotros ahí tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir, porque les vuelvo a repetir, era simple lo que él decía, pero era muy, muy profundo. Pero también él se preocupaba por el aprendizaje. Él decía, aprended de mí, aprended. Si bien en las escrituras está, y Jesús enseñaba, pero también él dijo, aprended. Porque si yo enseño y no me preocupo por mi alumno, si aprende o no aprende, de balde está la enseñanza. Jesús se preocupaba y decía, aprended de mí. ¿Qué significa que misericordia quiero, por ejemplo? O aprended de mí, como les dije, que soy manso y humilde. Jesús decía y Jesús hacía también. No solo teórico, sino práctico. Acá anoté algunas frases. La primera dice, la actitud siempre precede a toda relación. Esta frase, hermano, es muy importante porque hablando de la actitud nuestra, si nosotros saludamos a una persona o entramos a un lugar donde puede ser que se está enseñando o a una clase que tenemos que dar la clase nosotros, con un feo gesto, con hasta palabras hirientes o despectivas, eso nos marca a nosotros cómo después va a ser la relación con esa otra persona que nos está escuchando. Entonces, la actitud siempre precede a toda relación. Seamos con buena actitud, como yo les dije, personas vitaminas, personas que dan optimismo, que dan alegría, que dan esperanza. Así debe ser el buen maestro. ¿Por qué? Porque lo que tú haces, esta es una frase muy conocida, porque lo que tú haces habla más fuerte que no puedo oír lo que tú dices. Muy bueno está. La enseñanza efectiva viene y fluye a través de una buena vida.
También volvemos a Pablo cuando le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Todas esas cualidades tenemos que tener para tener una buena vida. Si usted cesa de crecer hoy, cesará de enseñar mañana. También nos referimos a crecer en todos los aspectos, a crecer, como yo les hablé hoy, de todas las dimensiones, pero nosotros como ser hijos cristianos tenemos que crecer en una vida cristiana, en una vida de obediencia. Pedro, en segunda de Pedro, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. En la gracia porque, bueno, Él nos regala todo esto. Y en el conocimiento, nosotros tenemos que conocer al Señor Jesús, Salvador nuestro. Acá tenemos entonces las condiciones que tenemos que tener, las condiciones básicas que tenemos que tener para ser un buen docente, un buen maestro. El ethos, el pathos y el logos. El ethos, que es autoridad, como yo les dije, autoridad en la clase, autoridad con los valores morales que tenemos que tener. El pathos es la pasión que tenemos, la pasión por lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos enseñando. Y nosotros como docentes enseñamos y aprendemos, porque cuando enseñamos también aprendemos. Y eso es una retroalimentación. Los alumnos también nos enseñan a nosotros. En la clase, con las mismas preguntas que ellos nos hacen, nos están enseñando, porque a lo mejor nosotros no sabemos todo, obviamente, y no vamos a ser los distraídos. Vamos a decir, bueno, a ver, esto no sé, pero lo vamos a buscar, me comprometo a inquirir, a averiguar, a investigar esto que no sé, y la clase que viene lo vamos a desarrollar. Eso es tener también una fuerza de voluntad para seguir adelante, una pasión por lo que estoy haciendo. Y el logos, por supuesto, es la ciencia. Logos quiere decir el saber, el estudio, el conocimiento. Entonces, autoridad, pasión y ciencia. Y ahí hay varios textos bíblicos que son el soporte siempre de lo que nosotros tenemos que hacer, y ser está en la palabra de Dios. Debemos tener una actitud amplia, y aquí este es un autor que siempre es un pedagogo, Pestalozzi, que dice que nosotros tenemos que enseñar con el corazón, con el cerebro y con la mano. El corazón es la parte emocional, la parte sentimental, los afectos, y el cerebro es la mente, el intelecto, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que conocer. Y las manos son las partes físicas, todos los sentidos. Tenemos que ver el oído, el olfato, la vista. Para enseñar nosotros tenemos que ver todos estos elementos. Somos personas complejas, hermanos, pero Dios nos hizo así. Y acá está exclusivamente en forma teórica, como para poder entender nosotros cómo tenemos que ser de las dimensiones, ¿no es cierto? Intelectual, emocional, social, corazón, cerebro, mano. Ahora está así para entender, pero nosotros, en nuestra persona, eso está totalmente entrelazado, que a veces no sabemos bien cómo se diferencia, porque somos complejos, somos una persona, bueno, así nos formó el Señor, con una capacidad amplia, con una estructura nuestra bastante compleja, pero gracias a Dios entendible. Nosotros sabemos cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, y cuando tenemos que usar nuestros sentidos, que gracias a Dios tenemos estos 5 sentidos que Él nos proporcionó, nos dio.
Terminamos con el maestro, vamos a ver ahora la metodología. ¿Qué es la metodología? La metodología es cómo se enseña. ¿Cómo se enseña? Y acá tenemos, la metodología es el estudio de los métodos de enseñanza. Las distintas maneras de motivar la clase. Eso tenemos que ver nosotros qué instrumento vamos a tener para desarrollar este contenido. Las formas de enseñar adecuadas y pertinentes al alumno. Tenemos que saber qué alumno tenemos, qué edad de alumnos tenemos para usar el método, el recurso didáctico apropiado. Y acá les leo, dice, el desarrollo efectivo de una clase depende de la planificación, preparar todos los recursos. ¿Cuáles son? Los objetivos, contenidos, actividades, materiales, evaluación, tiempo, etc. El proceso de enseñanza-aprendizaje será más efectivo cuando el maestro prepara adecuadamente la clase y motiva al alumno para desarrollarlo. Sin las herramientas apropiadas, el trabajo no va a dar fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Y las herramientas a veces nosotros tenemos que basarnos también en, por ejemplo, consultas a otras personas. Las herramientas pueden ser instrumentos, pero también pueden ser personas que traigamos a las clases, que nos enseñen tal o cual cosa. Vamos a ver ahora el proyecto curricular áulico. Acá dice proyecto curricular áulico, pero nosotros podemos tener un proyecto anual para todo el equipo que estamos por desarrollar. Cuando uno habla de proyecto es porque hay una necesidad, porque tenemos que hacer algo, porque tenemos que lograr algo. Por eso está el proyecto. Pero el proyecto tiene sus distintas etapas que hay que hacer. Por ejemplo, acá vemos el diagnóstico, tener presente los saberes y experiencias previas de los alumnos. Nosotros tenemos que tener presente que hay un seguimiento lógico, no podemos enseñar, y les voy a dar un ejemplo básico, común, a multiplicar sin enseñar primero a sumar y a restar. ¿Me entienden? Esa es la secuencia lógica. Y tenemos que hacer un diagnóstico porque nosotros a veces no sabemos dónde vamos a desarrollar, con qué nos vamos a encontrar. El diagnóstico es muy importante. Tenemos que tener presente quiénes son nuestros alumnos, quiénes son nuestros oyentes. El diagnóstico. Después, ¿qué enseñar? ¿Qué contenido le voy a dar a este alumno? ¿Qué clase? ¿Qué lección? ¿Qué tema? Es el contenido que ya los vimos. El cómo enseñar es el método, que tenemos que tener una organización previa para saber cómo enseñar. Y también con qué enseñar. Como ya les dije, los recursos didácticos son importantes. El material que vamos a usar. El método es muy importante. Hay distintas dinámicas, hay usos de distintas, ahora por ejemplo hay uso de la tecnología, podemos usar muchísimo la tecnología. También se usa el arte, la música. Nosotros tenemos que variar, como yo les dije hoy, no tenemos que ser monótonos con los alumnos, tenemos que ir incorporando distintos tipos de recursos. Está, como les dije, la música, el dibujo, el juego, son métodos que tenemos que organizar previamente. Y los recursos materiales también serían esos recursos materiales. Ahora tenemos el tiempo.
tenemos que ordenarnos en el calendario, tenemos que decir cuánto tiempo tenemos de clase, cuántos domingos, cuántos miércoles, según las lecciones, para ir programando, según el calendario escolar, el tiempo, porque a veces nosotros tenemos mucho tiempo y lo desaprovechamos, o tenemos poco tiempo y no sabemos cómo, o sea, es importante dentro del proyecto calcular el tiempo. El para qué enseñar, el objetivo. El objetivo es el punto específico de lo que queremos lograr. Y después puse o expectativas del logro. Cuando nosotros antes planificábamos las clases, había un objetivo. El objetivo es solamente un punto a lograr. Pero nos dimos cuenta que a través de un contenido se pueden lograr muchas cosas. Entonces, no solamente lo que el maestro se propone, porque también tenemos que saber que el proyecto o la planificación debe ser flexible. Flexible porque los alumnos también tienen sus saberes. Entonces, no solamente lo que nosotros nos proponemos a que se logre, sino estar a la expectativa de los otros logros. Por eso es importante estar con una amplitud al momento de enseñar. Y el por qué enseñar es el fundamento. El fundamento o la razón. Yo aquí les hice un ejemplo. El objetivo, por ejemplo, para hacer la diferencia, para que se entienda un poquito mejor, ¿quién es Jesús? Si nosotros vamos a ver la clase de Jesús, ¿quién es Jesús? Y el objetivo nuestro es enseñar el nacimiento, el trabajo de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Es ese el objetivo, es el para qué enseñar quién es Jesús. Pero el por qué enseñar, y ahí viene el fundamento, el por qué voy a enseñar, ¿por qué? Porque es necesario, y ahí están las tres frases que abrió Walter el sábado pasado. ¿Por qué? Porque es necesario que lo conozcan, que lo amen y que lo obedezcan. Ese es el fundamento de la lección de Jesús. Nosotros hablamos de Jesús como un objetivo, pero nuestro fundamento tiene que tener eso justamente de mostrar quién es Jesús. Y Jesús quiere, quién es Dios. Y Dios quiere porque, repito lo que decía Walter, Dios es social. A Dios le encanta que nosotros vayamos a Él. Incluso Él busca desde el Génesis, cuando lo llamó a Adán y Eva, Él busca al hombre. Él lo creó, lo amó y lo busca. Ese es el objetivo de nuestra clase. Saber más de Dios, conocerlo a Dios, amarlo a Dios, para obedecerlo a Dios. ¿Y cómo lo obedecemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros, por ejemplo, solos, desde la persona, desde la carne, tenemos más tendencias a ir detrás del pecado, tal vez, ¿no? Según la carne. No es buscar a Dios, es estar justamente transgrediendo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, cuando nosotros lo conocemos al Señor, el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos redarguye, es el que nos consuela, es el que mora en nosotros. Y eso es muy importante, saber que nosotros respondemos a través de la gracia de Dios, pero con el Espíritu Santo en nuestras vidas. La evaluación dentro del proyecto curricular está la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Realizar distintos monitoreos permanentes. Se evalúa el principio y es el diagnóstico que yo les dije. Evaluar el inicio, cómo estamos, cómo llegamos a la clase. Evaluar el proceso
vamos a ir viendo bien las cosas, o tenemos que retroceder, o tenemos que avanzar porque ya aprendieron evaluar el proceso. Y evaluar el final. Y ahí les pongo para que no se olviden IPF. Inicial, procesual y final. Esa es la evaluación correcta que tenemos que hacer en todo proyecto, en toda planificación. Recordar, el aprendizaje es siempre un proceso individual. Yo, por ejemplo, me encierro o busco un lugar solitario o voy caminando, pero sola voy aprendiendo, sola incorporo mis conocimientos, pero se hace efectivo solo cuando se comparte con el otro. Acá ponemos, pero para que ocurra ese conocimiento, ese aprendizaje, debe efectuarse en un contexto social. ¿Por qué? Porque lo que se aprende son significados compartidos. Significados compartidos. Y acá puse Nehemías. Nehemías, y les voy a leer. Nehemías dice, el entendimiento de la palabra trae alegría. En Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiarse porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Entonces, la enseñanza trae alegría. Este pasaje es cuando Esdras lee la ley al pueblo y le va leyendo, le va dando algunas instrucciones, y acá habla de que todo el pueblo después se fue a comer, se fue a beber, se fue con alegría. ¿Por qué? Porque entendieron la palabra. Y es importante porque nosotros sí nos esforzamos para estudiar, y me acuerdo también de Esdras cuando dice que inquirió en su corazón para aprender y después enseñar y compartir. Nosotros como docentes, como cristianos, tenemos que saber que el otro nos mira, que el otro nos observa, y darle al otro ese compartimiento para que se produzca a través de la palabra de Dios una alegría. La verdadera senda del progreso es la escuela de Cristo, con la seguridad puesta en sus promesas. Y acá elegí 3 pasajes. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Acá Él nos está demandando, nos manda, nos ordena que nosotros debemos amar a Dios. ¿Cómo lo tenemos que amar? Con todo nuestro ser. Él nos manda eso. Pero Él nos responde también, no nos deja solo. En todas las escrituras está esto. Vayan y sean valientes, pero yo voy a estar contigo. Incluso en la misma misión y la comisión, la gran comisión, cuando les dice a los discípulos que vayan a estar enseñando a la gente, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, todo es en Mateo, el último capítulo, todo eso, y en varios lugares de la Biblia, cuando Dios nos demanda algo, nos acompaña, no nos deja solo. No teman, yo estaré contigo, no temas, yo estaré contigo. Y acá elegí el de Deuteronomio otra vez, 7:13, que Él nos responde y dice, y te amaré, te bendeciré, te multiplicaré, bendeciré el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Qué hermoso, qué grandioso, qué gracia del Señor. Él nos demanda, pero Él nos ama, Él nos bendice. Y encima nos honra, porque fíjense el último, San Juan 12:26.
quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Mi Padre lo honrará. Bueno, aquí terminé, hermanos. Y como Walter también decía que la clase de él, la exposición de él es corta, es simple. Yo acá tengo la consigna que les voy a pasar, que dice incluir lo que corresponde en el ítem número 1, número 2 y número 3, y son los componentes de la clase bíblica que se da. Y ahí pongo los contenidos, y ustedes tienen que poner ahí cuáles son los contenidos, los tipos de los contenidos, y después quién da, el maestro, ¿no? O la maestra, y quién da, cómo es ese maestro, cómo debe ser ese maestro, cuál es su personalidad, cuál es su actividad, cuál es su forma de ser, cuál es su actitud, todo lo que vimos en ese ítem número 2. ¿Y cómo se da en la metodología? Los distintos recursos didácticos, la planificación, etcétera, etcétera. ¿Amén, hermanos? A ver, Marquitos, ¿cómo salgo de aquí? ¿Entendieron, hermanos? A ver, no sé dónde está Juan Manuel, ¿qué me dice? ¿Dónde están los que van a preguntar? Hola, acá estoy. Muy Acá está. interesante. Damos un espacio para preguntas. Si hay alguno que tiene preguntas o quizá alguno quiera escribir en el chat. Hola, Sonia. Me están preguntando acá si el PowerPoint se podría llegar a pasar. Sí, sí. Les paso el PowerPoint, les paso el apunte, les paso lo que tengo, porque lo importante es que ustedes compartir, ¿no es cierto? Y si en algo les sirve, en buena hora. La grabación va a estar para mañana al mediodía, más tardar seguramente. La mayoría está agradeciendo acá por la exposición. Muy clara, excelente. Ahí la hermana que preguntó si podía poner la última filmina, tal vez en cuando se le pase el power ahí va a estar, así que con tranquilidad. Sí, voy a mandar, voy a pasar. Hay una pregunta aquí que está muy interesante. Sí. ¿Cómo llevar adelante? Sí. Ya le digo ya porque el chat va corriendo muchísimo. ¿Cómo llevar adelante una clase bíblica con alumnos de distintas edades? ¡Ja! Qué lindo, ¿no? Linda pregunta, porque sí, justamente ahí el maestro se tiene que partir en 1000 pedacitos y tratar, la verdad que a nivel secular se hace, porque en las escuelas rurales hay alumnos de séptimo, de segundo, pero a cada uno se les da lo que le corresponde, ¿no es cierto? Como les dije hoy, nosotros teníamos, para hacer acordar, teníamos la clase de los nuevos, yo no la puedo juntar con la clase de los hermanos que ya vienen estudiando hace años la palabra del Señor, que tienen todo el lenguaje apropiado, técnico de la Biblia. Entonces, tengo que hacer esa separación. Pero bueno, ahí está la habilidad del maestro, ¿no es cierto?
de ver cómo separar a los alumnos. A lo mejor es un mismo tema, porque, por ejemplo, el tema, como les dije, de Jesús o de Samuel, ponemos cualquier otro personaje, de Noé. Cada persona en la Biblia que está mencionada tiene distintos tipos de profundidad o de simpleza. El maestro se tiene que preparar durante la semana para ver de qué manera, y si son poquitos los alumnos y los conoce con más razón, le es más fácil, digamos. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cada cuánto es conveniente tener clases de escuela bíblica? ¿Qué nos sugiere? Ya que en la iglesia, de acuerdo a cada contexto local, hay diferentes actividades en la semana. Nosotros damos una clase por semana. Y creo que es la más apropiada, porque no podemos dejar cada 15 días, cada mes, porque el entusiasmo está justamente cuando hay continuidad, cuando hay un seguimiento, porque si nosotros dejamos, como toda actividad, se va perdiendo el interés. Hay una pregunta que está muy interesante también, que llama mucho la atención, ¿no? Dice, ¿qué criterios podemos adoptar para evaluar? ¿Qué criterios Eh, podemos adoptar para evaluar? Y la evaluación tiene, según lo que se da, según el momento que se da, los criterios o los instrumentos, ¿a qué se refieren? Si son los instrumentos, podemos hablar de clases orales, no clases, evaluaciones orales, evaluaciones escritas, evaluaciones en grupo, evaluaciones individuales. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que la escuela bíblica es un compendio, un conjunto de lo que se aprende, pero también de una coinonía. Y no es lo mismo, acá tenemos que hacer la diferencia entre un instituto, un seminario, que es lo que tienen que evaluar para ir pasando de capacitación en capacitación. No, la escuela bíblica es otro sentir, es tratar con el hermano y hacer una coinonía en el sentido de la comprensión y el crecimiento que tenemos que tener en conjunto con la iglesia. Es muy importante el aprendizaje en general, ¿no es cierto?, de la doctrina, de nuestra tradición como iglesia de Dios. El fundamento, por ejemplo, Walter hablaba de la historia. Es importantísima la historia nuestra. ¿Por qué? Porque en el presente, nosotros si sabemos el pasado, podemos construir el presente con un proyecto de futuro. No sé si me entienden. ¿En qué sentido lo de la evaluación? Evaluación, como yo le dije, al principio, en el proceso, al final, distintos tipos de metodología, de instrumentos. A veces en la misma charla entre ellos se pueden hacer evaluaciones entre compañeros, hay muchas maneras de evaluar. Hermana, ¿puedo aportar? Sí, no No sé quién tengo cámara, no tengo cámara nada más. Buenas noches, bendiciones a todos. Soy docente y también Sí, manejo niños en la escuela bíblica. Soy la sí. Iglesia de Dios del Pastor Marín. Bueno, Bueno, sí, qué lindo. sí, lo fundamental a veces también no es evaluar al niño, sino en la parte espiritual también, y en la que usted decía muy importante, nos decía de cómo debemos nosotros conocerlos, acercarnos